Bienvenido a un ejemplo de división partitiva, también conocida como división de compartir o agrupar utilizando bloques de base 10. Se nos da el cociente 825 dividido por 6. Podemos ver este cociente como comenzando con 825, y debido a que estamos dividiendo entre 6, queremos tratar de formar 6 grupos con cada grupo que contenga la misma cantidad. O podemos pensar que esto comienza con 825, y trata de compartirlo por igual entre 6 grupos. El primer paso es modelar 825 usando bloques de base 10. Para su revisión, un plano es igual a 100, una barra es igual a 10 y una unidad es igual a 1. Para 825 tenemos 8 pisos, que es igual a 800. 2 barras, que es igual a 20, y 5 unidades, que es igual a 5. Y ahora, porque estamos dividiendo entre 6, queremos formar 6 grupos con cada grupo que contenga la misma cantidad. Comenzando con los 8 pisos, compartiremos un piso con cada grupo. Llamemos a este grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Observe que ahora todavía tenemos 2 pisos, ya que no podemos compartir estos 2 pisos por igual entre estos 6 grupos, necesitamos realizar un intercambio. 10 barras equivalen a una plana, y por lo tanto, intercambiaremos 10 barras por este piso y 10 barras por este piso. Antes de hacer esto, muevamos estas 2 barras por aquí, y ahora realizaremos los intercambios. Ahora intercambiaremos estas 10 barras por este piso, y ahora hacemos lo mismo por este piso. Ahora cambiamos estas 10 barras por este piso. Ahora tenemos un total de 10, 20, 21, 22 barras, que debemos tratar de compartir por igual entre estos 6 grupos. Porque 6 veces 3 es igual a 18, podemos compartir 3 barras con cada grupo, o si lo deseamos, podemos compartir una barra a la vez con cada grupo. Avancemos y hagamos esto, compartiremos una barra con cada grupo. Y ahora compartiremos una segunda barra con cada grupo. O nuevamente, podríamos compartir 3 barras con cada grupo, en lugar de una barra a la vez. Ahora compartiremos una tercera barra con cada grupo. Observe cómo todavía tenemos 4 barras, pero debido a que no podemos compartir estas 4 barras por igual entre estos 6 grupos, necesitamos realizar otro intercambio. Cada barra es igual a 10 unidades. Intercambiaremos 10 unidades por cada una de estas 4 barras. Aquí está el primer intercambio. El segundo intercambio. El tercer intercambio. Y tenemos un intercambio más. Después de este último intercambio, observe cómo tenemos un total de 10, 20, 30, 45 unidades, que debemos tratar de compartir por igual entre estos 6 grupos. Como 7 por 6 es igual a 42, podemos compartir 7 unidades con cada grupo. Avancemos y hagamos esto. Observe cómo ahora tenemos 6 grupos. Cada grupo contiene un piso, 3 barras y 7 unidades, pero es igual a 137. Observe también cómo nos sobran estas 3 unidades, que es el resto del cociente. El cociente es 137 con un resto de 3. Espero que hayas encontrado esto útil.